Bueno, lo decíamos al principio del programa, ya está en nuestro estudio el Contador Público Nacional, Juan Cruz Miranda, concejal de la ciudad capital y presidente del Consejo Deliberante. Concejal, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar en este ciclo 2016, porque ha pasado en otra oportunidad por acá. Bueno, Juan Carlos, gracias por la invitación, buenas noches. Hay muchas casas en la ciudad capital donde, por ejemplo, los días de pago uno ve colas yendo a pagar. Esto significa que el bolsillo del catamarqueño, del trabajador, se ve afectada por los altos intereses que se les cobra. Sí, la usura en Catamarca nosotros lo hemos analizado en nuestro centro de estudio, inclusive hemos compartido esta información con el intendente, que es parte de la información que él expuso últimamente. Sí. Tiene dos características, dos ventajas, digamos, o dos factores que hacen de caldo de cultivo para que pueda proliferar. El primero es lo que acabamos de mencionar, la ausencia de un actor financiero local fuerte, claro, que pueda dar este crédito, comprendiendo la realidad y conociendo al vecino o al tomador de crédito, sin, claro, la necesidad de emitir o disparar una autorización a Buenos Aires para un crédito de 10.000 pesos. Claro. Esto favorece a la usura. Y segundo, y lo más importante, la existencia de los códigos de descuento. Esa facilidad, o sea, lo más difícil de prestar, lo más difícil en el mercado, en esto de prestar plata, es poder cobrar. O sea, prestar no es tan difícil, lo difícil es poder cobrar. Entonces, a mayor riesgo de cobro, esto es el ABC de las finanzas, mayor rendimiento, mayor tasa uno debe tener, ¿no? O sea, claro, cuando nuestro país era muy riesgoso, nuestro riesgo país alguien nos prestaba una tasa muy alta. Lo mismo pasa en economías más chicas, ¿no? Claro. Entonces, y esto es una ecuación perversa, digamos, tasas altas pero con riesgo de cobro cero, porque con el código de descuento. En la municipalidad lo que hicimos fue, cuando estuve en Hacienda, en ese año de secretario de Hacienda, fue dar de baja todos los códigos de descuento. Dimos de baja todo, por supuesto tocamos intereses muy fuertes, claro, y esto también tuvo sus contras, digamos, ha habido embestidas fuertes, pero se terminó el código, se tiene el código de descuento el IPB, Capresca, claro, la Caja de Crédito Municipal y nadie más, la GAP, pero o sea, no se terminó con los códigos de descuento. Y eso es como que sacarle la gran ventaja a la financiera, que es poder cobrar fácilmente. También ha presentado un proyecto de la creación del fondo anticíclico. Bueno, claro, el fondo anticíclico, la verdad que ahora en este momento puede ser interesante el análisis de eso. Es una herramienta que es acumular fondos en momentos de viento a favor, para poder utilizarlos en momentos como estos, en los cuales la economía es adversa. Entonces uno puede seguir alimentando el consumo con la utilización de este tipo de fondos. De hecho, en la capital, el fondo anticíclico, que fue creado en el año 2012, ahora se lo está utilizando para algunas obras, para poder seguir de alguna manera manteniendo viva algunas constructoras y, claro, y que no se detenga tanto el mercado de la obra pública, que es un mercado importante, dinamizador de la economía local, una economía que pertenece mucho a las acciones que hace el Estado. Entonces ha sido una iniciativa interesante, también en la envergadura de lo que es el municipio, ¿no? Estas cosas a más envergadura. Chile tiene un fondo anticíclico que se llama Fondo Compensador del Cobre, que es maravilloso, o sea, claro, que cuando el cobre tiene un precio bajo se activa automáticamente, y cuando el cobre tiene un precio alto, por encima de un monto, todo va al fondo anticíclico. Entonces esto le da una certidumbre a la economía, por ejemplo chilena, que es importante a la hora de invertir. ¿Y la provincia podría haberlo también implementado? Bueno, ¿no? Nosotros decíamos desde la Cámara de Diputados, acá, en aquellas épocas de bonanza de la renta minera, claro, que se estaba desperdiciando la renta minera, fuimos de los primeros en señalarlo allá por el año 2009, y también tuvimos fuertes embestidas de lo que era el gobernador y su entorno, que no nos explicábamos por qué se construía un estadio, un hotel en Cortadera, un hotel en la Cuesta del Portezuelo donde no hay ni luz, claro, y no se generaban mecanismos que puedan generar actividades productivas a futuro, o fondos anticíclicos que también permitirían en tiempos como los actuales poder mantener determinados niveles del Estado económicos de movimiento, que serían interesantes a la hora de no desactivar tan fuertemente una economía local, ¿no? Claro. Entonces
Lo planteamos en ese momento, bueno, no pudimos, inclusive el proyecto de creación del Fondo de Inversión Catamarca, que era con las regalías de las utilidades mineras, tuvimos la posibilidad, le dimos despacho en la Cámara de Diputados en aquel momento, pero nunca lo pudimos tratar en el recinto. Sí, claro. Pero digo, eso era en el 2009, ustedes eran oposición ahí, después se llegó al gobierno municipal, provincial, no hubo conversaciones, por ejemplo, con la gobernadora o con el ministro de Hacienda como para ver si se podía implementar. Es que a decir verdad, y siendo sincero, parecería como que hubieran acompañado las matemáticas, ¿no? Porque la renta minera empieza su declive en el año 2012, claro, fuertemente, que es el último tercio de vida del ciclo bajo la lumbrera, y empiezan a cambiar los precios internacionales del oro, del cobre, de la soja, o sea, de un montón de cosas. Entonces no le tocaron buenos momentos a la gobernadora para llevar adelante su gobierno con el nivel de gasto público que heredó. Claro. Recordemos un solo dato que es totalmente representativo. Después de haber perdido las elecciones, el Vicente Moral nombró 3.000 personas, o sea que quedó un nivel de gasto corriente muy alto, que lo que le quedó a la gobernadora es o daba marcha atrás con eso, que ella tomó la decisión de no hacerlo, que es una decisión que ella lo tomó y sabe ella por qué la tomó, o si no, se seguía cabalgando sobre ese gasto público corriente muy alto, y se trataba de restringir algún otro tipo de fuentes de ingreso para bancar ese gasto público. Y eso es lo que está sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo lleva la tarea como presidente del Consejo Deliberante? Digo, ¿no? Porque los órganos deliberativos de nuestro país no son bien vistos por la gente, porque mete a todo en la misma bolsa, digo, y lo venimos hablando desde hace varios programas, desde el inicio de aquellos diputados, senadores, concejales que llegan colgados del saco de o de la cartera de y no van a hacer nada. Esa es la verdad. Pero también hay gente que tiene producción, que se preocupa, que estudia, que trabaja, que desarrolla toda una tarea en las comisiones, que es donde se trabaja realmente, y además a usted le toca presidir el Consejo Deliberante. ¿Cómo hace con todo eso? Digo, porque hablamos de proyectos interesantes que ha presentado, lo reemplaza el intendente también. ¿Cómo lo lleva adelante? La verdad que es un desafío importante. Yo de los órganos legislativos soy respetuoso. Es verdad que en los últimos años hay una especie de degradación de la actividad legislativa, pero también es verdad que en momentos como el año 2001, cuando todo se derrumbaba, se activaron los mecanismos democráticos y constitucionales, y todo pasó a la órbita de la legislatura, al Congreso Nacional, y allí se encontró la salida a esa gran crisis, ¿no? Entonces hay que poner en valor los órganos legislativos. Nosotros tenemos un sistema muy ejecutivista, digo presidencialista, de ejecutivo provincial y también del intendente. Sí, sí. Pero puntualmente en el Consejo Deliberante, además de este concepto que acabo de mencionar, hay una paridad de números que también lo hace interesante a la convivencia y nos lleva a esa obligación de muchas ordenanzas, la más importante, tomar créditos, expropiaciones, que se necesitan los 2/3, se necesitan 9 votos. Claro. Conversar mucho. Acordar con la fuerza política más importante, que es la del Frente Cívico y Social, porque entre los dos bloques sumamos 13 concejales. Que no está mal, digo, tampoco, porque alguno dice acordar y piensa mal. No, está muy bueno porque hay que escuchar, primero, a quien es oficialismo, la obligación de incorporar alguna de las propuestas que quiere poner la oposición sobre la mesa, porque si no, no hay acuerdo posible. Y a la oposición también tener la madurez de decir, bueno, pero nosotros no somos gobierno, y si las cosas no son como nosotros pensamos, pero debe haber matices en los cuales, con algunas reservas, también podamos avanzar con esto, porque es bueno para los vecinos una expropiación de un barrio para que ese barrio se urbanice, o un presupuesto con el cual ellos no están muy de acuerdo, pero de última es el presupuesto que ese intendente que ha sido votado por la gente cree que es prioritario en cuanto a la composición de los gastos, ¿no? Entonces, y en el Consejo se da eso, se da. Y están obligados por los números. Exacto, no hemos tenido casi nunca, Juan Carlos, que acudir a ese voto doble que es el del presidente. Claro. Yo nunca he tenido que votar para desempatar, por ejemplo, porque nuestros 7 votos más los 6, Frente Cívico y tercera posición, 7 que podrían estar en contra, hubieran obligado a alguna votación mía de desempate, y nunca sucedió así. Así que el ejercicio previo de consensuar una ordenanza lo torna muy interesante. El otro día ingresó al Consejo para tratarse
la autorización al municipio de un crédito. Y justamente quienes no estaban sentados en la banca eran los concejales que representan al partido de gobierno. Y el Frente Cívico decía, el peronismo debe resolver su situación interna, pero esto es un problema interno. ¿Qué pasó? Y la verdad que fue una cosa curiosa, digamos. Ajá. Primero, yo no estaba porque estaba a cargo del municipio, ya teníamos un concejal menos. Había 2 concejales que tenían problemas de familia, tuvieron que ausentarse de la provincia, y ya teníamos 3 concejales menos, y uno de los concejales se tuvo que retirar, entonces nos quedamos sin no había también, hay que decirlo, no estaba ni la concejal de tercera posición ni concejales del Frente Cívico, entonces quedamos sin los 9 votos para aprobar ese tipo de proyectos. O sea, se podía sesionar, pero no se podía aprobar la segunda lectura, porque también hay que decirlo, ya estaba aprobado en primera lectura este mecanismo que tiene el Consejo Deliberante como de cámara revisora, digamos, claro. Determinadas ordenanzas tener que aprobarlas 2 veces, importante. Entonces nos faltaba esta segunda lectura y no pudimos llevarla adelante, pero estimo que este jueves no habrá ningún inconveniente. Se va a resolver. Usted es un hombre que siempre le gusta hablar de la economía, digo, y está en la preocupación de todos los argentinos, la situación económica del país, de cómo esto que está sucediendo, los aumentos compulsivos en los servicios, en la canasta familiar, bueno, en todo, digo, ¿no? Y lamentablemente uno dice, el vecino común, digo, el trabajador, ¿a dónde vamos a parar? Porque los sueldos no aumentan, pero las cosas aumentan todos los días. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que está pasando con todo? A mí, yo siempre cuando hablo de estas cosas, digo, me gusta hablar de la película y no de la foto. La foto es la que acabas de mencionar vos, una foto de una situación económica delicada, que también extrapolada a la región es muy delicada. Nuestro principal socio comercial y quien siempre hace de viento de cola nuestro Brasil, está igual o peor que nosotros, claro. Y no están ayudando lo que dije recién, lo que la Argentina produce y de lo que se alimentan los gobiernos para hacer obras, qué sé yo, que son los alimentos, los valores, los precios de los alimentos, los metales, están todos, y el petróleo inclusive está deprimido, entonces no es un buen momento internacional. Eso por un lado. Después, el proceso económico, la foto de ahora viene de una película, es una película donde la verdad es que se trastocaron muchos valores, muchas variables económicas que estaban demasiado forzadas ya para tratar de sostener el consumo, y esto se puede hacer durante 1 año, durante 2 años, pero llevarlo... Usted habla de la herencia del kirchnerismo. Hay una parte que se puede decir, se la puede nombrar como herencia, pero herencia en el sentido de decir, bueno, cómo se la trató de mantener a la economía con algunas cosas, o sea, de pedirle prestado al Banco Central, al Banco Nación, a la AFIP, se terminaron las cajas adentro, el endeudamiento interno quedó muy alto. Bueno, hubo un empeño en continuar con ese modelo, en ese momento no se tomó la decisión de decir, bueno, las cosas no van a andar así, vamos por otro lado, cuando se tuvo la posibilidad de hacerlo, cuando había mucho poder para hacerlo. Bueno, hubo un empeño, un empecino, y bueno, esto también está... Esto es consecuencia de lo que... Exactamente, hay una parte que es muy importante de esa. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a hacer porque nuestro país, como está plantado y como se posicionó, y después de quien quiso hacer algo diferente fue Perón, de repente, decir, bueno, sustituyamos importaciones, nosotros podemos prescindir, es un país que está muy expuesto a lo que suceda en el mundo, o sea, aunque nosotros seamos interesantes para el mundo, para invertir aquí o para que compren nuestras cosas. Entonces, todos estos maquillajes o forcejeos que se le hicieron a la economía en los últimos años, lo que nos tornaron es muy poco creíbles para afuera. Entonces, se derrumbaron las inversiones, así, lisa y llanamente. Sí. Se dejó de invertir en Argentina. Escuché hace un poco tiempo, me tocó escuchar, que de los países de la región, desde México para abajo, en recibir inversiones extranjeras directas en los últimos 4 años, Argentina estaba en puesto número 9, cuando tendría que estar segundo o tercero. Claro. México, Brasil y Argentina, diría la lógica. Claro. O alguna vez Argentina estuvo inclusive por arriba de alguno de esos 2 países. Bueno, nos quedamos atrás, muy atrás, y eso es una señal clara de que no éramos un país muy confiable para esa
formato de inversores, ¿no? Pero bueno, yo creo que la región está tratando de abrirse al mundo. Esto también tiene sus bemoles, tiene un arma de doble filo, ¿no? Que hay que ver. Yo creo que estamos en eso. Está todo en observación y hay una apuesta muy fuerte que esto, digamos, cambie, mejore, que el mundo empiece a ponerse más optimista también con los inversores, que se empiece a arriesgar un poquito más el inversor y que salga de posiciones muy seguras como es inversiones en Estados Unidos, Europa, y empiece a querer poner un poco más de inversiones en países emergentes como Argentina, Brasil, México, todos los de nuestra región. Pero las medidas que está tomando el gobierno nacional en esta materia, ¿no? En la materia económica, ¿usted logra avisorar que tienden a mejorar? Digo, quizá, porque Macri decía, en el primer semestre va a haber un crecimiento, después dijo que el segundo, ahora el otro año. También hablaba de pobreza cero y ahora dice en 4 años no se puede generar pobreza cero, pero las medidas, digo, para el que no está viendo, ¿no? El trabajador, el vecino común, ¿puede mejorar esto? ¿Va a haber alguna mejoría? Las medidas, primero decirlo, fueron cambiando. Lo que ellos dijeron, me refiero al gobierno nacional, sí. Bueno, ya no hablemos de la campaña porque en la campaña prácticamente no han cumplido nada. Cuando asumieron, no están haciendo eso. O sea, ¿por qué? Porque si bien técnicamente me parece que tienen mucha capacidad en sus funcionarios y tienen mucha experiencia en el mundo de lo privado, todo, en la mayoría de las cosas que no les han funcionado es porque no han tenido una visión política correcta. Entonces, y la política, también están descubriendo ahora que la política condiciona la economía. Ellos pensaban que la cara de Macri, la cara linda de Macri, podía llegar a traer inversores de por sí. Claro. O sea, ya se fue Cristina, ahora viene Macri, llueven las inversiones. No fue así. Y Macri le bajó las retenciones a la soja y los sojeros liquidan lo mismo de soja, y yo diría hasta un poco menos. No le respondieron. Y Macri le sacó las retenciones a la minería y no se anunció ninguna inversión minera desde que desde ese momento. Y también se le sacó, se quiso favorecer pagándole los fondos buitre, dijo, bueno, ahora van a llover, va a explotar la bolsa de Buenos Aires, se va a convertir, bueno, no van a llover las ofertas de crédito a barato. La verdad que sí, que hubo mucha gente que le quiso prestar a Argentina, pero al doble de lo que le prestan a Bolivia, por ejemplo. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Bueno, esto era más complicado que manejar la ciudad de Buenos Aires, me parece que está pasando. Claro. Que yo creo que hay buena voluntad, sí creo que hay buena voluntad. Creo que se demuestra, han venido muchos funcionarios a Catamarca y han comprometido y han firmado convenios, acuerdos. Hoy me tocó estar en un anuncio importante de casi 30 millones de pesos, mucha plata para inversores, para emprendedores rurales que se están efectivizando. O sea, hay buena voluntad y buenas intenciones. Lo que pasa es que me parece que es más complejo de lo que ellos pensaban. Claro. Y también se necesita la política. Se necesita no nombrar jueces por decreto y acudir al Congreso, antes hacer tarifazo, analizarlo bien. Claro, ahí está, ¿no? El tema de los tarifazos, por ejemplo, ¿cómo una empresa va a venir a radicarse a la provincia de Catamarca, digo, con los tarifazos que se han generado, donde no se vende tampoco, porque están estoqueadas todas las fábricas que hay acá en el Pantanillo, están por los pasillos, dice que hay los productos que hacen. ¿Y cómo se mejora eso? ¿Qué tiene que hacer el Estado para que no se vayan, para que no cierren, para que no despidan, para que no suspendan al personal? Sí, volvemos a lo mismo. Acá hay una película la foto y la película del sector industrial de Catamarca es complicada y viene después de que se empiezan a radicar industrias en la década del 80 con la ley de promoción industrial de los 70. Sí. Tocaron un pico máximo y después todas las condiciones fueron adversas. El Estado en su momento, aquellos estados no acompañaron al inversor, como por ejemplo lo hizo Rodríguez en San Luis, con políticas públicas, decir, bueno, te mejoro los caminos, te mejoro la ruta, te mejoro la infraestructura, te mejoro la energía, te pongo internet. Acá el Estado dio la espalda a eso, o sea que los dejó solos. Sí. Cuando pasó lo de los campos, la segunda oleada inversora, la de los 90, con los diferentes dispositivos, también
te regularizo las tierras, te doy el agua, te garantizo que vas a tener energía. Acá, arreglátela como pueda. Un Estado presente. Un Estado presente y acompañando al inversor. No sucedió eso en Catamarca. Entonces, hoy estamos también, por eso digo un poco, pagando esas consecuencias. Eso, claro. Se nos fue la Coca-Cola, una industria emblemática de Catamarca, de la ciudad. Yo escucho cada vez rumores más fuertes de la crisis de Alpargata. O sea, yo creo que entre la Coca-Cola y Alpargata está el emblema industrial de Catamarca. Bueno, pero esto viene de consecuencias de mucho tiempo antes. ¿Qué se puede hacer? Yo digo, primero, ver qué se puede hacer con el tema del flete, que una economía deslocalizada como la nuestra, que se radicaron industria aquí porque el beneficio era impositivo y esa fue la gran zanahoria que los trajo a los inversores. Hay que solucionar urgente el tema de la deslocalización, la gran desventaja, el flete. ¿Qué se puede? Bueno, se está trabajando sobre un puerto seco en Recreo, hay algunas movidas, se habla del ferrocarril, son todas cosas a mediano y largo plazo, ojo. Claro, no es fácil. En el interín, bueno, tratar de ayudarlo con los impuestos, hay algunos esfuerzos también, pero no es fácil porque también si el gobierno nacional abre las importaciones textiles, bueno, ¿qué va a hacer la gobernadora? Claro. O sea, hay dos rubros, dos sectores muy fuertes, industriales en Argentina, pero que han sido siempre protegidos y son los más importantes, el automotriz y el textil. Nosotros acá en Catamarca de automotriz no tenemos nada, o sea, eso le pega más a Córdoba, Santa Fe, a Buenos Aires, pero sí en el textil, porque la mayoría de las industrias que hay en Catamarca, en La Rioja, son textiles, porque aquí se producía algodón en su momento. Y el textil está sufriendo las consecuencias de la apertura, o sea que tras que venía con varios padecimientos, se terminó la promoción del trato, es como que le vino el mazazo final, que es la apertura de las importaciones textiles. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas que me parece que el gobierno nacional las desconocía, como también, como dijiste Juan Carlos, desconocía que si hay un tarifazo energético en esta región, en Catamarca, La Rioja, San Juan, los emprendimientos agrícolas se riegan por bombeo, por electricidad. Entonces, si pago 50.000 y después pago 500.000 de luz, lo torno inviable a un emprendimiento. Y las desconocían. Yo digo, no hay mala voluntad, vuelvo a decir, me parece que hay buena voluntad, claro, pero que hay un gran desconocimiento de que se está manejando un país. Claro, una cosa es gobernar la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos, donde no hay pobreza, donde la finanza y la plata un poco casi le sobraba, y otra cosa es toparse con la realidad de todo el país, que son diversas, el sur, el norte. Lo voy a llevar a la cuestión política, porque me habló de la economía también, pero la política, digo, el peronismo, ¿cómo lo ve a nivel nacional? Cristina reaparece, se mete en la escena política, tiene muchos adeptos, pero eso también hace un poco de confrontación con el peronismo y se logrará la unidad, se logrará enfrentar al gobierno nacional todo el peronismo unido. ¿Cómo lo ve usted? Y lo veo como que está en un proceso de recambio generacional, claramente. Un liderazgo muy fuerte, el de, bueno, Néstor Cristina, hoy en día solo Cristina, se está reacomodando, porque es difícil salir de esos liderazgos. En el peronismo de Catamarca pasó lo mismo, salir de esos liderazgos tan fuertes de la noche a la mañana. Y me parece que lo que sí valoro y rescato, casi el 60 y pico % de los gobernadores argentinos son peronistas, la mayoría de los intendentes argentinos son peronistas, o sea que hay una salvaguarda de gestión que me parece que va a ser un poco donde se va a recostar el peronismo para renacer, ¿no? Porque es un partido político importante de la vida de los argentinos. Entonces, yo me inclino por esas nuevas figuras. La verdad que... Pero digo, en un año va a haber elección nacional. Sí, legislativas. ¿Juntos? Sí, pero... probablemente haya algunas divisiones. El antesala de la presidencial. Hay un actor importante también que es Massa, que es peronista, que está apoyando, digamos, que me parece que... Hay una nueva generación de políticos en el peronismo que lo quieren traer al peronismo, hay otra que ya lo dan por perdido. Por ahí va a pasar la cuestión. Probablemente en esta elección sí haya facciones, pero me parece que el gran desafío es llegar a un 2019 con personas creíbles, personas que no estén manchadas y que tengan rodaje de gestión, ¿no? O sea que... el peronismo tiene mucho de eso. Le pinto un escenario que por ahí capaz que, digo, no le gusta, es la forma, digo, pero
me gustaría ver, usted que viene de la política, se presenta Cristina candidata en la provincia de Buenos Aires y gana. Le gana a Massa, le gana a la gobernadora, digo, al PRO. ¿Quién la para, Cristina? ¿Qué va a pasar para el 2019? Digo, y si el peronismo no va unido, no va a ganar. ¿Cómo se imagina qué va a pasar? La verdad que esa es la elección que todos van a mirar el año que viene, la provincia de Buenos Aires, porque se habla ya de algunas candidaturas a senador nacional: Cristina, Scioli, Massa, Stolbizer, Carrió, ministros del PRO, Stanley. En definitiva, va a ser la madre de las batallas, como dicen. Se habla de encuestas que Cristina tiene una masa crítica de votantes. Bueno, habrá que ver. Claro. Habrá que ver. Yo creo que hay, vuelvo a decir... Pero que gane puede entorpecer, digo, la posibilidad del retorno del peronismo al gobierno en el 2019. ¿O no? Y si tiene una imagen negativa muy alta, seguramente va a complicar. Porque tiene una masa crítica, me parece como que está en dos segmentos. Tiene una masa crítica que la sigue, pero también tiene mucho rechazo. Entonces, es complicado llevar un candidato de esa naturaleza. Pero bueno, vuelvo a decir, yo tengo mucha confianza en una renovación, en una... Y usted porque viene de la renovación. Una camada de dirigentes interesantes que hay a nivel nacional, que también son líderes territoriales, ¿no? Y, o sea, no son chichipíos, son... ¿Y cómo lo ve al gobernador de Salta? Bueno, él va por su tercer mandato, tiene un rodaje extenso en la política, es joven, pero tiene muchos años en la política. Claramente me parece que las primeras movidas que ha hecho son como para tratar de diferenciarse. Es una cara visible hoy, estamos a 3 años, Massa también fue cara visible en su momento y, claro, y le quedó muy lejos, pero está lejos de ser el único, ¿no? Está lejos, o sea, es una figura interesante que puede ser parte, me parece, pero hay un montón de dirigentes más que le pueden dar mucho más contenido, con él también, obviamente, claro, a una propuesta nueva. Pero veo que eso de lejos, cerca, es medio figurativo, porque Néstor Kirchner en el 2003 no estaba, era uno de los que menos medía y después fue presidente. Sí. Incluso muchos decían, Duhalde se lo come crudo, y fue al revés. Sí, sí. Y en la provincia, digo, ¿cómo ve al gobierno de la provincia? ¿Cómo se lleva con los distintos sectores que componen el gobierno, que no es solamente el Frente para la Victoria que conduce la gobernadora, sino está la Renovación y hay otros sectores más? Yo creo que, independientemente del análisis de sectores, es muy fuerte la figura de la gobernadora, ¿no? Se ha puesto la gestión al hombro y la verdad que de a poco ha ido de menor a mayor. Sí. Yo digo, y sigue, es incansable, tiene una capacidad de trabajo admirable. Se caracteriza también por recorrer los lugares más recónditos de la provincia. No tiene ninguna pereza en ir a lugares muy pequeños. Es más, se preocupa porque esos lugares, ha habido un cambio en la visión, claro, de la gestión hacia esos lugares. Una mirada social, es una médica, es una mujer. Claro. Veníamos de otro tipo de miradas. Más federal en la provincia, digamos. Mucho más federal, y con todo eso también de ser mujer y de dedicarse a la medicina, de preocuparse por el... Claro. Me parece que en todas sus políticas públicas el hombre es el eje, el factor humano, ¿no? Claro, o sea, sí. No buscar la mega obra, sino buscar la obra que tenga más impacto. Claro. Sí, la vivienda, o mejorar los hospitales, o las escuelas, donde tenga repercusión el factor humano, donde se destaque el factor humano, y no tanto eso que impacte a lo faraón, digamos, de hacer una obra que... El estadio, bueno, no lo podemos usar. Que después tenga exactamente poca apropiación de parte de la gente. Me parece que ella tiene otra mirada, una mirada mucho más social. Y esas políticas públicas que apuntan a lo social no son tan fáciles, no se ven tan rápido. Es mucho más fácil construir un estadio en un año que tratar de mejorar la calidad de vida de una persona con una vivienda o con mejor educación. Claro. Entonces se ven más a largo plazo. Pero ella ha tenido mucho empeño, se ve que también es una mujer que es decidida y no ha escapado ha apuntado allí y sigue. Y bueno, y ya 5 años de gestión, algunas cosas
interesantes se están viendo en materia de lo social, ¿no? Hasta ahora venía siendo fácil, digo, el tema de acomodar las cargas dentro de lo que es el gobierno de la provincia. Digo, Raúl a la intendencia nuevamente, la gobernadora a la reelección como gobernadora, y después iba acomodando un poco la cosa. Dalmacio Mera fue primero vicegobernador, ahora senador nacional, pero en la que viene no sé si va a ser tan fácil. Digo, ella, dicen algunos que no quiere ser, otros dicen que sí, otros se anotan y van comprando sacos porque dice ella va a elegir quién va a ser el sucesor. Pero Nico Verón también lo lanzó ya a Raúl Jalil como candidato, dicen que la Renovación está trabajando, y la gobernadora por la Constitución puede ser nuevamente candidata. No va a ser fácil. ¿Cómo piensa usted que se puede resolver ese tema? Y bueno, es un lindo desafío para quienes desde el 2011 construimos este espacio, que es un espacio plural, que claramente tiene, vuelvo a decir, una figura preponderante de la gobernadora y su sector político, que han tomado los destinos de la provincia y han distribuido en otros sectores políticos otros roles. También le pasó al Frente Cívico, cuando tenía que cambiar y pasar de la celeste a otra opción, ¿no? Y ellos tuvieron madurez política y lo pudieron acomodar. Es difícil para un proceso político, le costó a Cristina, por ejemplo, ver cómo puede buscar continuidad, ¿no? Y al peronismo sobre todo le cuesta mucho eso. Muy mezquino. El peronismo siempre le costó este tema de decir, bueno, ¿cómo hago el trasvasamiento de poder? Le pasó a Menem, a Cristina. Y hay muchos casos más, ¿no? Yo podría decir, o sea, podemos nombrar los que no les pasó. Un fenómeno raro, el peronismo cordobés, que pudo lograr eso. Claro. Y no hay muchos casos más, ¿no? Le ha costado siempre. Por eso yo admiro, por ejemplo, de Macri, eso, cómo haya resuelto su salida de la ciudad de Buenos Aires, que fue anticipada cuando él ya dejó de ser, cuando ya estaba Rodríguez Larreta siendo electo jefe de la ciudad, él no tenía ni chance de ser presidente. O sea que supo armar eso, supo decir, bueno, acá hay sucesión, hay continuidad. Y me parece que a nosotros nos ponen ese desafío, y es que eso es madurez política. Nosotros, digo, todo el arco justicialista se va a tener que abocar a resolver esto, y si tenemos madurez política, me parece que lo vamos a saber resolver bien. En el 2011 hemos dado un golpe muy fuerte que nadie creía, que nosotros no íbamos a poder poner de acuerdo. Esas facciones que fueron tan, en su momento, inclusive hasta confrontaron visceralmente, Frente para la Victoria, Renovación, sadismo, barrio nuevismo. Todo eso se empezó a generar en la Cámara de Diputados con ese interbloque que después se trasladó. Bueno, también nos va a poner en ese desafío de decir, bueno, porque en la capital también hay que ver qué va a pasar. Claro, Raúl no puede ser. Y bueno. Y puede ser que pase lo que le pasó y a lo que usted decía al Frente Cívico, que un renovador vaya a la gobernación y la gobernadora ponga un intendente, una posibilidad. Y todas las posibilidades hay que tenerla en cuenta, porque hay hombres del peronismo para la capital y no hay que cerrarse en decir, no, si la capital tenía tal identidad de grupo político, tiene que seguir ahí. No, ¿por qué? Claro. No, me parece que no. Me parece que lo que hay que buscar es otros fines. Perfecto. Concejal, muchísimas gracias por haber venido, por estar ahí. Seguramente vamos a seguir hablando más adelante. Gracias, Juan Carlos. Hasta cualquier momento. Bueno, ahí ha pasado el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad Capital y concejal, por supuesto, Juan Cruz Miranda, un hombre joven del peronismo que, junto a otros, se dieron la tarea, primero en la Cámara de Diputados, digo esto de lograr unificar a estos sectores que estaban confrontando permanentemente, que lograban la desunión, y con eso la permanencia en el poder del Frente Cívico y Social. Dieron el primer puntapié inicial ahí, después eso fue trasladado a la provincia, y con eso se logró recuperar, después de 20 años, el gobierno, de instalar nuevamente en el sillón de Avellaneda y Tula a un gobernador, en este caso una gobernadora, que lleva ya el primer año y un poquito más de su segundo mandato.